¿En qué nombre deben de ser bautizados los creyentes cristianos? ¿En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús solamente? Esta es mi opinión personal de acuerdo a la palabra de Dios. Carlos Reyes, julio 18 del 2014. En este estudio voy a mencionar muchas veces la palabra unicidad de Dios y la palabra unidad de personas en Dios o Trinidad. La razón es porque los unicitarios apostólicos del nombre bautizan en el nombre de Jesús solamente y los trinitarios bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que voy a hablar del bautismo, de la autoridad de Jesús, del nombre de Jesús, el cual representa su autoridad, y de la unidad de personas en Dios o Trinidad. Los unicitarios apostólicos del nombre argumentan que los trinitarios estamos equivocados en cuanto al bautismo. Nosotros argumentamos que ellos están. Primeramente quiero explicar qué quiero decir con la palabra unicidad de Dios, por si acaso hay algún hermano que no entiende la diferencia entre unicidad de Dios y unidad de personas en Dios. Con la palabra unicidad de Dios quiero decir que Dios es absolutamente un solo Dios. Y con la palabra unidad de personas en Dios, también quiero decir que Dios es absolutamente un solo Dios, pero que hay tres personas en Dios, no tres dioses en Dios, sino tres personas en Dios, y que esas tres personas son el mismo y único verdadero Dios. Voy a dar escrituras para probarlo. Generalmente le llamamos tres personas en Dios o Trinidad. Le llamamos personas porque en nuestro idioma no existe una palabra más apropiada para describir esta unidad de personas en Dios, que son el mismo y único verdadero Dios. Le llamamos personas porque aman, se entristecen, enseñan, guían, consuelan, dan órdenes, hablan, oyen y aman. Por eso les llamamos personas, porque tienen características de persona. Entonces, ahora sí podemos continuar. ¿En qué nombre deben de ser bautizados los creyentes cristianos? Dicen los unicitarios apostólicos del nombre, en el nombre de Jesús solamente, porque así bautizaron Pedro y Pablo. Pero solamente dicen, la Biblia no dice que Pedro y Pablo los hayan bautizado. Dicen los hermanos de la unidad de personas en Dios o trinitarios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así ordenó Jesús. Mateo 28:19. Voy a dar mi opinión de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Así que para hablar un poco acerca del bautismo, tengo que hablar un poco acerca del nombre de Jesús, el cual representa su autoridad. También tengo que hablar de la Trinidad, ya que tiene que ver con el bautismo. Argumentan los unicitarios apostólicos del nombre que Pedro y Pablo bautizaron en el nombre de Jesús, pero no dan una escritura para probar que Pedro y Pablo hayan bautizado 3,000 personas que creyeron el día del primer sermón de Pedro, y menos mencionando el nombre de Jesús como fórmula mágica. Argumentan los trinitarios que Jesús ordenó que los creyentes en el Evangelio fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, no en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene la razón? Si unos bautizan en el nombre de Jesús y otros bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los dos grupos usan el nombre como una fórmula o ritual para bautizar, ninguno de los dos grupos tiene la razón. Yo también soy trinitario, así que lo que yo hable tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Jesús ordenó que fueran a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús no les dijo, vayan y bautícenlos en mi nombre, o diciendo, en el nombre de Jesús, y menos usando el nombre de Jesús como si fuera una fórmula o un ritual para bautizar. Es más, allí ni siquiera mencionó su nombre. Si leemos con cuidado, vamos a notar que Jesús estaba hablando de autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad quiere decir autoridad, poder, dominio. Entonces, cuando él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:19, él estaba diciendo en otras palabras, por tanto, o por esa autoridad que me fue dada y que la tengo en mí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, autoridad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús.
Dije que Jesús estaba hablando de autoridad, ahora tengo que probarlo con las Escrituras. Veamos un poco acerca de lo que representa el nombre de Jesús, ya que los unicitarios apostólicos del nombre enseñan que el bautismo tiene que ser mencionando el nombre de Jesús, usando el nombre como una fórmula mágica o ritual para bautizar, para que el bautismo sea válido. Están equivocados. La razón principal por la que están equivocados es porque Jesús no mandó así. La segunda razón es porque no muestran una escritura que diga que el bautismo sea válido, como ellos dicen. Si digo que mencionando el nombre de Jesús como una fórmula mágica, es porque ellos dicen que se tiene que mencionar el nombre de Jesús para que el bautismo sea válido. Eso es lo que lo convierte en fórmula, que sea una regla establecida por ellos. La Biblia no enseña que el bautismo sea válido de una forma o de otra. La Biblia dice que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. No dice que en el nombre de Jesús. Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo sí pudieran ser consideradas como una fórmula para bautizar, porque fueron establecidas por Jesús, Mateo 28:19. En 2 Corintios 5:20 dijo Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo, no de una fórmula. ¿Qué es un embajador? Repito, ¿qué es un embajador? ¿Cuál es su función, su trabajo, su responsabilidad o su misión? Un embajador es un representante de la persona misma del jefe del Estado que lo envió o lo autorizó. Su función es llevar y representar la autoridad y el nombre de esa persona que lo envió o lo autorizó. Entonces, un embajador de Cristo es uno que tiene potestad, autoridad, poder, encargo de llevar y representar la autoridad y el nombre de Cristo, predicar y enseñar la palabra y las leyes divinas. Ese es un embajador de Cristo. Cuando Pablo dijo, nosotros somos embajadores de Cristo, en otras palabras, Pablo dijo, nosotros somos portadores de su autoridad, representantes de su nombre. Grabémonos bien que un embajador es uno que lleva y representa la autoridad y el nombre de la persona que lo envió o lo autorizó. En este caso, el que los envió fue Jesús. En el capítulo 3 de Hechos 4, 5 y 6 dice que Pedro y Juan hicieron un milagro de sanación. Sanaron a un cojo de nacimiento. Los gobernantes de la ciudad se reunieron con los ancianos y con el sumo sacerdote Anás y sus familias, y poniendo en medio a Pedro y a Juan les preguntaron, ¿con qué potestad, autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos 4, 5 o 7. Ellos querían saber el nombre porque el nombre representa la autoridad del que los mandó. Como ellos eran la autoridad religiosa de ese tiempo y ellos no les habían dado ninguna autoridad, por eso les preguntaron por el nombre, para saber quién les dio esa autoridad y para ir contra él. Los gobernantes dijeron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense bien cómo asocian la autoridad con el nombre. Entonces los gobernantes, en otras palabras, dijeron, ¿quién los mandó? ¿Quién los autorizó? ¿O quién les dio esa autoridad? Hechos 4, 7. Está muy claro que ellos sabían que el nombre representa la autoridad del que los envió. Ellos estaban enojados porque ellos no le habían dado autoridad a nadie para hacer esos milagros. Repito, los fariseos eran la autoridad religiosa de ese tiempo. Ellos querían saber quién les dio ese poder, esa autoridad. Seguramente que ellos no tenían ese poder para sanar. Por esa razón preguntaron por el nombre, Hechos 4:7. ¿Por qué por el nombre? Porque el nombre representa la autoridad de la persona que los mandó. El nombre de Jesús representa, entre otras cosas, autoridad para bautizar, echar fuera demonios, sanar toda enfermedad y dolencia. Mateo 28:19, Mateo 10:1 y Lucas 10:19. Como Pedro y Juan dijeron que por la autoridad de Jesús o en el nombre de Jesús que la representa lo habían hecho, entonces se volvieron contra Jesús. Parte del resultado ya lo sabemos, lo mataron. Después que Pedro les dijo el nombre, agregó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12.
En otras palabras dijo, no hay otra autoridad mayor que la que se le dio a este Jesús, al cual vosotros crucificasteis y matasteis. Les cayó como una cubetada de agua fría. Posiblemente dijeron, a ese debilucho se le dio una autoridad mayor que la que tenemos nosotros. Pedro y Juan dijeron, en el nombre, autoridad de Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, a quien Dios le resucitó de los muertos, le ha hecho Señor de todo. Esto les cayó peor que la cubetada de agua. Seguramente dijeron, Señor de todo. Entonces, ahora nosotros también estamos bajo su autoridad. Ahora sí que estamos en problemas. Dijo Pedro, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras dijeron, lo sanamos por la autoridad que nos dio. El nombre de Jesús representa su autoridad. Por eso dijeron, en su nombre, por él, por su autoridad, este hombre está en vuestra presencia sano. Si el nombre de Jesús no representara su autoridad, los fariseos no tenían para qué decir con qué autoridad o en qué nombre lo habéis hecho. Ellos asociaron la autoridad con el nombre. Si los apóstoles hubieran contestado por la autoridad de Jesús o por el nombre de Jesús, ellos hubieran quedado satisfechos con cualquiera de las dos respuestas. Repito, Jesús no les dio su nombre para doctrinar, bautizar y echar fuera demonios y sanar toda enfermedad y dolencia, sino su autoridad. Mateo 28:19, Mateo 10:1 y Lucas 10:19. Su nombre representa su autoridad. Eso fue lo que Él les dio. ¿Se recuerdan que Jesús les había dado la autoridad? Mateo 28:19. Él no les dio su nombre para bautizar, sino su autoridad. También en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Fíjense bien que no les dio su nombre, solamente les dio la autoridad. Pero cuando los discípulos regresaron, dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Lucas 10:17. ¿Por qué dijeron en tu nombre? ¿Jesús no les había dicho o mandado háganlo en mi nombre o mencionando mi nombre? La Biblia solamente dice que les dio autoridad. Cuando ellos regresaron mencionaron el nombre porque el nombre representa la autoridad del que los mandó. Por eso dijeron en tu nombre. En otras palabras, ellos le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en la autoridad que nos diste. Aquí está más claro que el agua que su nombre representa su autoridad. Entonces, cuando dice la palabra que como 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesús, está diciendo que fueron bautizados por la autoridad, el poder que les dio Jesús para doctrinarlos y para bautizarlos. El nombre representa la autoridad de la persona que los mandó o los autorizó. Por eso dijo Pablo que ellos eran embajadores de Cristo, portadores de su autoridad, representantes de su nombre. Así que cuando Jesús les dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús les estaba dando parte de la autoridad que el Padre le había dado a Él. Sí, por ejemplo, Él no les dio autoridad sobre las galaxias, ni tampoco sobre las profundidades de la tierra, y menos una fórmula mágica para bautizar, como erróneamente creen los unicitarios apostólicos del nombre, y algunos trinitarios mal informados también. La autoridad que Jesús les dio a sus discípulos era solamente aquí en la tierra. Por eso digo que les dio parte de la autoridad que el Padre le dio a Él. La que Jesús les dio a sus discípulos en griego es dinamis. Esa es solamente aquí en la tierra. La que el Padre le dio a Jesús en Mateo 28:19 en griego es exousia. Esa sí es en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso significa que se le dio una autoridad que es sobre toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre, autoridad de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor. Filipenses 2:9-11. Eso significa que tiene la máxima autoridad y que no puede ser superada por nadie, porque se le dio un nombre, autoridad, que es sobre todo nombre, autoridad.
para que en el nombre, autoridad de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Qué se requiere para que toda la creación se someta a Jesús? ¿El nombre o la autoridad? Por supuesto que la autoridad. Su nombre representa su autoridad. Por eso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En otras palabras diría, para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla. En Lucas 5, 20 al 24 dice que Jesús sanó a un paralítico, al cual metieron por el techo de una casa. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿O quién puede tener esa autoridad para perdonar pecados sino solo Dios? Jesús no les dijo, para que sepáis que mi nombre es Jesús, o para que sepáis que me llamo Jesús, sino para que sepáis que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Verdad que no le dijo, en mi nombre, levántate? ¿Se recuerdan qué dijo Jesús en Mateo 28, 19? Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o por esa autoridad que me fue dada, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, autoridad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que no dice en el nombre de Jesús? Él no les dijo, háganlo en mi nombre. Además de eso, Jesús le dio autoridad al que sanó para cargar su cama en día de reposo. ¿Se recuerdan que no podían hacer nada de trabajo en día de sábado? Tampoco le dijo, en mi nombre toma tu cama y vete a tu casa, sino mostrando su autoridad, dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando calmó la tempestad, tampoco dijo, Jesús es mi nombre o me llamo Jesús, sino calla y enmudece. Marcos 4:39. Dijeron los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿O qué autoridad es esta que tiene? Hasta los demonios reconocieron que el nombre representa autoridad. Dijo uno de ellos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Marcos 1:24. Jesús no le dijo, en mi nombre sal de él, sino cállate y sal de él. Jesús siempre hizo énfasis en su autoridad, no en su nombre como nombre. Por eso dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Repito, potestad quiere decir autoridad, poder, dominio. En Mateo 28:19 no les dio su nombre para bautizar o como un ritual o fórmula para hacerlo, como erróneamente creen los unicitarios apostólicos del nombre. Jesús no les dijo, vayan y bauticen mencionando mi nombre, sino en el nombre, autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, pudimos probar que el nombre de Jesús representa su autoridad, poder, dominio, no un ritual o fórmula para bautizar. Por eso dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús, su autoridad, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Esa es autoridad. ¿Qué creen que le va a decir Jesús al diablo el día del juicio? ¿Le irá a decir, arrodíate en mi nombre? Yo creo que no. Eso de toda rodilla se doblará es para que nosotros entendamos que todo mundo se va a tener que someter a la autoridad de Jesús. Yo no creo que el diablo y sus demonios tengan rodillas. Esta autoridad Jesús la tiene el día de hoy. Los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y todo lo que exista en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, la tenemos que respetar. El mismo diablo va a tener que hacer lo que él quería que Jesús hiciera, reverenciarlo. Así que su nombre representa su autoridad. Esta autoridad es una autoridad legítima, auténtica, genuina, verdadera, porque fue dada por Dios. En griego es exousia. Actuar o hacer algo en el nombre de Jesús es participar de la autoridad de Jesús. En caso de que Pedro y Pablo hubieran bautizado a algunos, simplemente estaban participando de la autoridad que les dio Jesús para adoctrinarlos y para bautizarlos. Ellos eran embajadores de Cristo,
portadores de su autoridad, representantes de su nombre, no de una fórmula para bautizar. Dicen los universitarios apostólicos del nombre, Pedro los bautizó en el nombre de Jesús. Mentiras. La Biblia no dice eso. Si acaso estoy equivocado, muestren la escritura que diga que Pedro los bautizó. El nombre de Jesús representa su autoridad, no fórmula para bautizar. Por esa razón es que los universitarios apostólicos del nombre no tienen ni una sola escritura que diga que alguno de los apóstoles haya dicho, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No la tienen porque no la hay. Repito, que diga yo te bautizo en el nombre de Jesús. Jesús no les dio su nombre para bautizar, Él les dio su autoridad, Mateo 28:19. Y todavía dicen, nosotros tenemos el bautismo bíblico. No basta solamente con decir, hay que probarlo con las escrituras. Bautismo bíblico. Dice en Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, autoridad, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Es muy posible que le preguntaron, ¿con qué autoridad echas fuera demonios? ¿O en qué nombre? Si lo haces en el nombre de Jesús, tienes que seguirnos. Si no nos sigues, no puedes usar su autoridad. Dijo Jesús, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, autoridad, que luego pueda decir mal de mí. El nombre no es algo mágico que solo al mencionarlo los demonios salen. No, porque si así fuera, los hijos de Seba hubieran echado fuera aquel demonio. Ellos mencionaron el nombre de Jesús, pero en lugar de salir, el demonio los dejó heridos y desnudos. Hechos 19, 14, 15 y 16. Repito, el nombre no es algo mágico que solo al mencionarlo los demonios salen. No, el nombre de Jesús representa su autoridad. Si fuera por el nombre, hasta los demonios se hubieran salvado. Ellos mencionaron el nombre de Jesús. Ellos dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Seguramente dirán los universitarios, pero Jesús dijo que en su nombre echarían fuera demonios. Sí, porque su nombre representa su autoridad. En otras palabras, Jesús dijo, en mi autoridad echarán fuera demonios. Por eso dice la Biblia que les dio autoridad, no su nombre. Mateo 10:1. Tampoco es algo mágico para sanar. Por eso muchas veces oramos por los enfermos y no sanan. En ocasiones más bien se mueren y lo hacemos en el nombre de Jesús. Si Él ya determinó que alguien va a morir, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Job 23:13. Repito, el nombre de Jesús representa su autoridad. Nadie lo usó como fórmula, solamente los universitarios. ¿Cómo lo sé? Porque ellos son los que dicen que se tiene que mencionar el nombre de Jesús para que el bautismo sea válido. La Biblia no nos enseña que así sea válido. Ni Jesús ni los apóstoles dijeron, así es válido. Los discípulos sanaron, bautizaron, echaron fuera demonios por la autoridad que les dio Jesús, no por el nombre. Mateo 10:1. Léanlo y verán que no les dio su nombre para bautizar, sino su autoridad. Mateo 28:19, Mateo 10:1, Lucas 10:19. No me malentiendan, con esto no quiero decir que no debemos invocar el nombre del Señor Jesús. No, sí debemos invocarlo pidiéndole ayuda, poder, autoridad para solucionar cualquier problema, sea espiritual, físico o material. Como por ejemplo en Romanos 10:13 dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y muchas escrituras más, pero para bautizar Él no les dio su nombre, sino su autoridad. Dijo el pastor Arbaiza, Ananías le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Este lavamiento de pecados no viene por el bautismo, sino por la invocación. El que se bautiza es porque ha creído, y el que cree es el que clama o invoca por perdón, no el que lo bautiza. Por eso dice en Romanos 10:13, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor es suplicarle, rogarle,
pidiéndole con lágrimas, si es necesario, recurrir a Él por ayuda para perdón de nuestros pecados, recibirle como Señor. Entonces es cuando la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia o lava de todo pecado. Primera de Juan 1:7. No el bautismo. El que se bautiza es el que debe de invocar el nombre del Señor por perdón o para perdón de sus pecados, no el que lo bautiza. Dicen los universitarios, nosotros invocamos el nombre de Jesús cuando los bautizamos. No, ustedes lo mencionan, no lo invocan. Y aunque lo invocaran, de nada les sirve, porque Él es el que debe de invocarlo. En Éxodo 5:2 dice, y respondió Faraón y dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, o esa autoridad, ni dejaré salir a Israel. Como diciendo, ¿quién es Jehová para que me dé órdenes? ¿Qué autoridad tiene ese sobre mí? Yo no conozco ese nombre, autoridad, no dejaré salir a Israel. Ahora miremos qué aprendió Faraón. En esta ocasión, como Faraón no era el que enalteció a José, sino otro Faraón, tampoco era hebreo. Por esa razón no conocía a Jehová. Él conocía el nombre de muchos otros dioses, pero no conocía la autoridad que está detrás del nombre del que le estaba dando órdenes, o no la quiso reconocer y no lo obedeció. En Éxodo 14:24-25 dice que Jehová miró el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Dijo Faraón, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Dice en el verso 28 que no quedó ninguno vivo porque el mar los cubrió. Entonces aprendió el nombre y la autoridad que está detrás del nombre de Jehová. Faraón huyó por temor al poder, a la autoridad de Jehová, a los prodigios que estaba mirando de parte de Jehová. Verso 25. Solamente él regresó, todo su ejército quedó sepultado en el mar. Por eso dice en el Salmo 96:4 que Jehová es temible sobre todos los dioses, ninguno tiene autoridad como Jehová. Dice la Escritura, grande es tu nombre, autoridad sobre toda la tierra. Dice también, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos 10:31. ¿Por qué dice eso? Porque de su mano no hay quien libre, Deuteronomio 32:39. Así que Faraón conoció el nombre, pero más el poder que está detrás del nombre. Ninguno de sus dioses lo pudo librar de ninguna plaga. Así que el poder o autoridad es representado por el nombre. Terminó con el ejército de Faraón. Una vez más, afirmo que el nombre de Jesús representa su autoridad, poder, dominio, no una fórmula para bautizar. En todas las escrituras que dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, está diciendo que fueron bautizados por la autoridad que les dio Jesús. ¿Por qué? Porque Él no les dio su nombre para bautizar, sino su autoridad. Mateo 28:19. ¿O acaso dice allí, bautícenlos mencionando mi nombre? ¿Verdad que no? Así que cuando dice la Biblia que los que creyeron a la predicación de Pedro fueron bautizados en el nombre de Jesús, está diciendo que fueron bautizados por la autoridad que les dio Jesús, porque Él les dio autoridad, no su nombre. Él dijo bien claro, toda autoridad me ha sido dada, Mateo 28:19. Por tanto, o por esa autoridad que me fue dada, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doctrinarlos y bautizarlos es por la autoridad que les dio Jesús. No solamente bautizarlos, sino doctrinarlos también. Por eso los universitarios no pueden probar con la Biblia que alguien haya bautizado diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesús, o yo te doctrino en el nombre de Jesús. Ninguno de los apóstoles bautizó usando el nombre como fórmula. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús no dijo bautícenlos en mi nombre. Su nombre no es para bautizar, sino su autoridad. Mateo 28:19. Y también para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad y dolencia. Mateo 10:1. En cambio, los trinitarios sí tienen la escritura que Jesús mismo la mencionó. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sí pudiera ser usado como fórmula para bautizar, porque esas palabras sí fueron establecidas por Jesús.
Los unicitarios apostólicos del nombre citan Hechos 2.38, Hechos 8.16 y Hechos 19.5 para argumentar que se debe de mencionar el nombre de Jesús en el bautismo, pero ignoran o ignoraban hasta este día que el nombre de Jesús representa su autoridad. Jesús no les dio su nombre para bautizar, lo que Él les dio fue su autoridad. Dijo Él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, o por esa autoridad que me fue dada y que la tengo en mí, vayan a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo representa su autoridad. Los apóstoles no son los maestros y la autoridad de Jesús, sino Jesús es el maestro y la autoridad de ellos. El discípulo no es más que su maestro. Lucas 6:40. Así que si Jesús dijo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así va a ser. No importa que al diablo no le guste.